Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a esta presentación de este libro aquí en esta plataforma de Indígenas 3D. Mi nombre es Álvaro Mena, soy indígena maya de la península de Yucatán y tengo el honor de ser director de la fundación del colectivo Indígenas 3D, una plataforma que hemos creado para trabajar en el fortalecimiento de la autonomía y la libre determinación de nuestros pueblos y que tenemos la misión de fortalecer las estrategias, las acciones y todo aquello que estamos haciendo los pueblos para consolidar las múltiples autonomías y las diversas formas que tenemos los pueblos de seguir fortaleciendo nuestra forma de ser pueblos, nuestra forma de vida como pueblos indígenas. Eh, en México, los pueblos indígenas estamos enfrentando una eh, amenaza constante contra nuestros territorios, un asedio constante contra los bienes comunes, que gran parte de estos se encuentran en nuestros territorios. Y justamente en ese contexto es en el que eh, irrumpe Indígenas 3D y eh, vamos a estar trabajando con muchos pueblos indígenas. Ya estamos acercándonos a muchos de ustedes en sus territorios. Hemos estado en varias partes del país en estos últimos meses. Les mandamos un fuerte abrazo a todos los que nos están viendo desde sus territorios. Y bueno, pues también, como muchos de ustedes saben, eh, el año pasado, finales del año pasado, pues también se inició esto que llamamos la red de comercialización indígena como parte de las estrategias de autonomía económica que estamos impulsando desde Indígenas 3D. Entonces, en estos tres ejes que estamos impulsando en este momento, la autonomía económica a partir de la red de comercialización indígena, que tiene una tienda en la Ciudad de México, también a través de el eje de acción comunitaria, pues estamos visitándoles ahí en sus territorios y bueno, pues hemos tenido también el honor de colaborar con varios pueblos indígenas de Guerrero, eh, también con el eh, doctor Francisco López Bárcenas en pues, la impresión de su libro y esto a través de la Fundación Indígenas 3D, que es otro de los ejes importantes de este colectivo Indígenas 3D. Y bueno, esta es la primera ocasión que tenemos de estar cerca de ustedes, en comunicación directa con ustedes. Por eso me parecía importante dar eh, esta introducción, darles a conocer qué es lo que estamos haciendo en Indígenas 3D. Y bueno, nos iremos conociendo, nos iremos presentando poco a poco todo el importante equipo que tenemos. Usted podrá conocer en la página de indígenas3d.org a todo el equipo, eh, a la compañera Edith, al compañero Ever, a los compañeros Joaquín, em, Rudy, eh, también pues a los compañeros que tenemos que nos hacen el favor de estar en la tienda, Gabriela y Luis. em, y también pues aquí en este importante equipo de la fundación, a Melba y pues a quienes tengo el honor de presentar el día de hoy, a Franco. Em, entonces, en este contexto de la presentación de este libro, em, hoy nos dimos la oportunidad y pues el honor de tener esta presentación de un libro que escribió Franco, que Franco también es parte de este gran equipo de Indígenas 3D, y pues pensamos, es súper importante dar a conocer estas creaciones, este arte en, en nuestras plataformas, porque es una manera muy
cercana de conocer a quienes somos parte de este equipo. Entonces, pues para darle la palabra a Franco, antes me gustaría eh, que ustedes conocieran un poco más sobre él. Eh, Franco es del pueblo de Hermosillo, Sonora. Es doctor en humanidades por la Universidad de Sonora, además de narrador y editor. Recibió la beca Changemaker de Indian Collective en el 2002. Ha publicado varios libros, entre ellos Kafka en traje de baño, Los gatos de Schrödinger, Mil monos muertos, Maten a Darwin, Lengua dormida y Maquetas humanas. Fue miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte del 2017 al 2020 y actualmente dirige las revistas Shandi y Shila. Y es miembro del colectivo Indígenas 3D en la Fundación Indígenas 3D. Bueno, pues sin más preámbulo, le doy la palabra a Franco. Bienvenido, Franco, a esta presentación y pues te cedo la palabra para que nos hables de este libro. Hola, hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todo el equipo, a todos los compañeros de Indígenas 3D. Pues nada, primero quiero agradecer, ¿no? El espacio creo que es fundamental, como dices, que el equipo de Indígenas 3D se empiece a socializar, que se empiece a conocer un poco, ¿no? Que sepamos quiénes somos, no solo entre nosotros, sino hacia el exterior. Aparte de los esfuerzos que estamos haciendo en el colectivo, todos tenemos eh, una, una tarea, digamos, personal, una filosofía personal, aparte de lo colectivo, ¿no? Y es interesante que hagamos este tipo de ejercicios, ¿no? Por otro lado, también es importante para mí porque pocas personas saben que mi bisabuelo descendé, que es Apache. Me parece también importante que lo he tratado de incorporar un poco en mi escritura, pero no he sabido cómo hacerlo porque no he querido eh, hacerlo de una manera como, digamos, muy literal, sino que se vaya transmitiendo a partir de mis libros, ¿no? Este libro, Lengua Dormida, del que vamos a hablar, es más o menos, toca el tema, pero el siguiente, que seguro sale, espero yo, si es que alguna editorial cae en la trampa, pues ya más claro, ¿no? Pero bueno, me parece que este ejercicio de la presentación es importante por eso, porque pues mucha gente desconoce cuál es mi origen, ¿no? Eh, y, y sobre todo porque eh, es una historia que se ha repetido muchas veces, ¿no? Como la colonización en nuestro país orilló a muchas familias a ocultarse, digamos, ¿no? Entre esta pues, cultura, en mi caso, sonorense española, ¿no? Como muchos, terminamos como mezclados, digamos, en la ciudad y se ha perdido muchas conexiones, ¿no? Y creo que ahora, pues, todo el ejercicio de escritura y todo el trabajo que estamos haciendo con Indígenas 3D, pues me ha ayudado muchísimo a conectar como a recuperar mucha memoria que se había quedado como de manera oral, ¿no? Entre mi familia, ¿no? Porque todos conocemos el origen apache de la familia, pero no hay registro, digamos, palpable, pues, ¿no? Entonces, me parece que mis libros vienen a ser como un poco el puente para esto. Y bueno, en esta ocasión les quiero hablar de Lengua Dormida, que es el libro, pues el más reciente. Mucha gente lo dice, el último libro, ¿no? Casi es un presagio, ¿no? De que realmente va a ser el último. Esperemos que no sea el último realmente, Exactamente, que no sea el último. que no sea el último. Pues muchas gracias, Franco. Sí. Perdón, Sí. te dejo la palabra completamente para que ahora Vale, sí, vale. me gusta mucho esto que comentas de que el trabajo en Indígenas 3D
te está ayudando a reconectar. Es curioso que estamos aparentemente siempre atrás de la computadora, ¿verdad? Pero también en bastante conexión con los pueblos y comunidades indígenas de Sí, México, y esa conexión que se tiene entre los pueblos, pues nos permite también recuperar nuestras propias raíces, ¿no? sí Bueno, es. pues adelante, te dejo toda la palabra y el espacio, y pues también invitar a quienes nos están viendo que si hay alguna pregunta, algún comentario, pues ahí nos lo dejen y lo vamos a estar eh, respondiendo aquí Sí, mismo. Bueno, pues adelante, claro. Franco. Gracias. Nos vemos en 20 minutos. Espero no tardarme mucho. Y bueno, no quiero que estén viendo mi cara, quiero proyectarles una presentación muy leve que hice. Eh, ¿Dónde va esto? Aquí, seguir compartiendo. Pues bueno, el libro del que les voy a hablar es Lengua Dormida. Sin embargo, quisiera nada más hablarles muy contextualmente de algunos de los libros que ya mencionó Álvaro. Curiosamente, empecé a publicar en 2015, o sea, tengo 10 años publicando. Eh, Tenía 34 años, no soy uno de esos genios que publican a los 20, pero más o menos quería como explicarles que he publicado estos libros. Por ejemplo, el de Los gatos de Schrödinger es una novela sobre el desierto, ¿no? Sobre el espacio que habito, sobre este lugar que luego tiende a romantizarse, ¿no? Y bueno, es un libro sobre eso, digamos, sobre el desierto, pero pues con tonos muy absurdos. Luego está Kafka en traje de baño, que también es una como investigación muy loca, muy absurda sobre descendientes de Kafka en Sonora, como, cómo puede ser que haya descendientes de Kafka en un estado tan, tan raro, ¿no? Tan extraño como seguro los sonorenses compartirán esta idea de que en Sonora no pasa nada, ¿no? Como que tenemos esta idea de, un poco en broma, ¿no? Por supuesto, de que, no pasa nada, pues yo decía, bueno, sí pasa, hay parientes de Franz Kafka, ¿no? Y bueno, es una crónica sobre este rastreo. Maten a Darwin es una novela eh, sobre mi idea de Dios, sobre cómo creo que se ha cometido este error de llevar la frase de solo el más fuerte sobrevivirá, que es un axioma, digamos, biológico, un axioma que funciona en la naturaleza o en la vida silvestre, digamos, pero algunos sociólogos se han empeñado en llevar esto a la parte social y creo que es un error, ¿no? O sea, no puede ser que solo sobrevivan los más fuertes, ¿no? Eso es una frase capitalista en sí misma, pues no solamente van a sobrevivir quienes tengan dinero en este sentido, ¿no? Entonces, es un libro extenso, como de 600 páginas, donde trato como de desarticular esta idea, ¿no? Con un montón de síndromes, con un montón de personajes que tienen, pues, debilidades o enfermedades o tal, que frente a esta idea grotesca de que solo quienes están sanos y con dinero pueden sobrevivir, pues, bueno, aparecen ahí personajes muy extraños como el Papa Ratzinger cuando todavía era el vicario de Dios. Es un personaje malévolo, ¿no? Que no, ahora no quiero hablar de él, pero acá en la novela es un personaje malévolo. Y Mil Monos Muertos es un libro de relatos que me publicó la Benemérita Universidad de Puebla. Son relatos muy extraños, de veras muy, muy raros, que creo que en el cuento es donde me permito todavía ser eh, más absurdo. Uno de los cuentos que vienen ahí es sobre un sujeto que de repente se encuentra con un ser místico, una especie de deidad o de daimón,
y le concede el privilegio de volar, ¿no? Como que todos tenemos este sueño de volar y después de 60 páginas se da cuenta que volar es la cosa más inútil que hay, ¿no? Entonces, creo que hay deseos muy intrínsecos en nosotros que si los llegamos a pensar muy bien pueden ser como incluso como aberraciones, ¿no? El sujeto se enfrenta a este deseo convertido en realidad y bueno, sufre las consecuencias. Maquetas Humanas, igual, es un libro que acaba de publicar la Universidad de Sonora, el fondo editorial de la Universidad de Sonora. Igual, son relatos así extraños, oscuros y absurdos. Y bueno, y este que es un ensayo que no pudo salir porque El ingeniero que vio por la ventana es un libro sobre Thomas Pynchon, un escritor que admiro mucho. Metí unas cartas que encontré en una investigación que hice durante años. Eh, Curiosamente, eh, mi agente se contactó con Pynchon y Pynchon dijo que no podían salir las cartas, entonces es un libro prohibido ahorita, entonces no se distribuye. Yo tengo ahí unas copias que me llegaron antes de que entrara en veda, pero bueno, ya están ahí en casa, van a ser como una colección, a ver hasta cuándo se pueden mostrar. Tendría que reescribirlo, estoy en todo eso y ver, no sé, a ver si se vuelve a publicar. Pero bueno, quería darles este contexto para que vean más o menos que mi escritura es extraña. He repetido mucho esta palabra porque creo que algunas de las reseñas sobre mis textos utilizan esa palabra, ¿no? Como absurdo, o extraño, como disparatado, ¿no? Justo porque este es como el universo de escritura en el que me siento cómodo. Sin embargo, en 2022, a finales, diciembre del 2022, digamos que el 23, salió este libro que justo coincide con mi, pues digo, con esta integración, con esta búsqueda, ¿no? De tratar de entender el pasado, ¿no? De tratar de entender el origen, como habíamos platicado hace unos momentos. Creo que eh, eh, es fundamental saber de dónde viene uno, ¿no? Para saber por qué piensa de la manera que piensa, ¿no? Y bueno, escribí esta novela que se llama Lengua Dormida. Sobre esta señora que está aquí, esta bella dama que tuve la fortuna de llamar madre, eh, de Ana María. Ana María se llamaba, o Anita. Es una novela que trata sobre la historia de ella, ¿no? Sobre su, digamos, pasado no dicho, ¿no? Por eso es lengua dormida, ¿no? Porque eh, al parecer cuando uno trata de decir algo, siente como este adormecimiento y no le permite expeler las palabras, ¿no? Eh, Mi madre siempre fue una persona llena de vida, llena de alegría y de alcohol, por lo que se puede ver en las... Eran muy fiesteros mis padres, ahí están los dos, siempre estaban bailando, yo así los recuerdo este, abrazados con esos botes de tecate duros, ¿no? En Sonora, como algunos saben y los que no, alcanzamos, eh, hemos alcanzado el récord de 56 grados centígrados en verano. Por supuesto que la única manera de paliar esto es con cerveza. Casi que a los niños nos dan un biberón con cerveza bien helada, escarchada para poder sobrevivir. Y bueno, esta fue siempre como la imagen que tenía mi madre, ¿no? Bailando, eran bailadores como nunca. Las fiestas en casa siempre hubo fiestas no solamente para ellos. Una vez al año nos dedicaban a mi hermano y a mí una piñata. La mía era la más fea, es la del lado derecho, no sé. Nunca terminamos de entender qué era. El de mi hermano sí es como un pato Donald, pero bueno, siempre fue un mundo lleno de colores, de gente en la casa, siempre había gente, las puertas, no sé, en los 80s, creo que la seguridad o la inseguridad era otra, ¿no? Y yo recuerdo que las puertas de mi casa siempre estaban abiertas,
Siempre había gente entrando y saliendo. Mi, mi, mi familia, aparte de hacer estas fiestas, era pues conocida por eh, tener como una especie de magneto, como un imán social, ¿no? Cosa que yo no tengo, no sé, mi hermano sí, por supuesto, pero ya hablaremos. Ahora vamos a entender por qué, ahora con la novela, ¿no? Ella es mi madre, él es mi hermano, él siempre estuvo ahí con nosotros, y bueno, creció, se envejeció, de repente tuvo como una fascinación por el peyote y todas estas cremas del peyote. Eh, eh, Sin darme cuenta, mi madre se hizo una anciana, no, uno no lo percibe, por supuesto, porque el tiempo cuando uno está concentrado en ver su vida y tratar de no convertirse en un esqueleto, eh, va como obviando, ¿no? Muchas relaciones cercanas y tan íntimas como las de la madre o el padre, ¿no? Y creo que ahora se está poniendo mucha atención, ¿no? A los cuidados, ¿no? Al bienestar y tal, y me parece que es perfecto, ¿no? Pero creo que los, los últimos 10 años de vida de mi madre tuve la suerte de volver. Yo vivía en Ciudad de México y volví a cuidarlos ya cuando me di cuenta que estaban grandes. Pero en el tiempo en que estaba cuidándolos, me pregunté quién era, ¿no? ¿Quién era esta señora de, de Animal Prints, ¿no? De ropa, de la ropa más rara y de los peinados muy extraños que usaba ahí. Seguro que habrá algún blanco whitexican que dirá que ese peinado que tiene la foto en medio es de apropiación de los negros, no sé. Era muy extraña mi madre, era un personaje muy raro. Eh, y siempre me cuestioné quién era, ¿no? Para mí mi madre era todo esto que les había mostrado, ¿no? Como todo este mundo de fiestas y de, y de emociones y de alegría y de tal. Eh, pero una parte que sí me parece que nunca la tocábamos, pues porque éramos mexicanos, es que mi madre por las noches, cuando ya estaba pasada de copas, empezaba a gritar, empezaba a lamentarse y empezaba a gritar, ay, mis hijos, decía, mis hijos los abandoné, y yo decía, pero ¿por qué no nos, a mamá que estamos, ¿no? Yo pensaba que se refería a que se iba a trabajar todo el día y que al final pues no estaba todo el tiempo como quisiera, ¿no? Como con nosotros, pero este, de pronto me di cuenta, haciendo memoria, cuidándolos, que su vida era una especie de collage, que era así un mundo fragmentado, que había fotografías por aquí y por allá, que no terminaba de entender y tal, ¿no? Yo decía, ¿quién es mi madre? Entonces empecé a trabajar, digamos, esta memoria, ¿no? Empecé a ver quién era, ¿no? ¿Quién era mi madre? Y creo que esa es una pregunta que nos debemos de hacer todos, ¿no? Todos, ¿quién es nuestra madre, ¿no? Y sobre todo aprender, ¿no? Aprender que nuestra madre es más que nuestra madre. Creo que eso, eh, por un lado, ellos, mis padres, tuvieron la idea de ocultar, digamos, la historia, ¿no? Como si la historia de ella hubiera iniciado con nuestra familia, ¿no? Pero no, mi madre es esta señora que está aquí en las Trajineras, ella es de Ciudad de México, eh, sus padres son de Michoacán, eh, y siempre fue muy familiar y tal, siempre tuvo como una vida, digamos, muy nuclear, como que siempre estaba con sus hermanas, aquí están también sus hermanas, siempre, su cuñada, su hija, siempre estuvo rodeada de su familia, siempre, siempre. Y de repente hubo un corte y de repente la historia empieza con este sujeto, un apache increíble que falleció el año pasado. Este es el Don Panchito, él es mi padre.
Él es eh, el hombre que conoció en Hermosillo en 1979, hace 80, y bueno, pues la historia ahí empieza, ¿no? La historia que yo conozco, ¿no? Empieza con Don Panchito, este Apache, este nieto de Samay, un Apache que ya les contaré en breve, pero es un Apache que fue adoptado, digamos, por un hacendado español ahí en Soyopa. Pero bueno, mi padre me parece que es un agente bien importante en la novela, y los menciono aquí porque en esta reconstrucción de quién era mi madre, veo mucho dolor, veo un montón de dolor. Y entonces lo que hago es reconstruir la historia y me doy cuenta que mi madre tuvo una familia antes que la mía, ¿no? Y que huyó de Ciudad de México. Este, y bueno, todo surge porque me encontré esta fotografía. Estas cosas no vienen en el libro, así que es como una especie de, de análisis del director's cut, ¿no? Como del análisis del autor. Este, esta fotografía es muy importante, para mi madre fue muy importante. Creo que es el primer hijo de mi madre. No sé si haya familia, la verdad, o si vaya a ver el video después mi familia, la familia que tengo, que no conozco. Pero bueno, él es el primer hijo de mi madre. Cuando yo era niño me encontraba este, fotos, me encontré esta fotografía este, eh, un charrito, ¿no? Un charro ahí como en su primera comunión, y por atrás decía para Ana María, mi mamá. Y yo decía, ¿cómo rayos? ¿Por qué? ¿No? O sea, qué coincidencia que la mamá de este charrito se llama Ana María, como mi mamá. ¿Y qué rayos hace mi mamá con la foto de un charrito que tiene una mamá que se llama Ana María, ¿no? Yo me resistí, la mente de un niño es así, pues, ¿no? Como no podía comprender muy bien qué estaba pasando. Pero esta fotografía fue el punto clave de la novela. Esta fotografía, fue apareciendo en mi memoria muchas veces, como, claro, claro, y empecé a reconstruir y partí de aquí. Y sí, claro, mi madre había tenido una familia aquí en Ciudad de México, vivió pues gran parte de su vida aquí. Eh, no quisiera hablar de las causas, ¿no? De por qué una mujer va a huir de su familia, ¿no? ¿Por qué va a abandonar a sus hijos, ¿no? Y lo entrecomillo porque esa palabra luego es muy dura, ¿no? Creo que se la hemos comprado a Televisa y se la hemos comprado a todas estas telenovelas que nos han enseñado que las madres tienen que ser de determinada manera, ¿no? Entonces el libro trata como de hablar de esa historia, ¿no? Redimir la historia de mi madre, porque mi madre vivió toda esta culpa toda su vida, ¿no? Toda la culpa de haber abandonado a su familia y haber empezado otra y tal. Por supuesto que los primeros años de mi vida yo vi a mi madre triste, vi a mi madre deprimida y tal, por lo cual después de después de muchas sesiones de terapia me di cuenta que la diferencia entre mi familia y yo radica en eso, ¿no? En que mis primeros años de vida estuvieron sometidos a un gesto melancólico, pues, ¿no? Y bueno, este libro trata sobre esa historia, ¿no? Porque la familia, digamos, eh, parte de la suya y parte del ex marido, de ese primer hombre, pues la vieron siempre como como un ogro, como un monstruo, ¿no? Como una especie de ser maligno, ¿no? Que deja a su familia, ¿no? Y bueno, ¿no? Nunca se le permitió a ella, porque pues, si ahora tenemos circunstancias eh, que son, que privilegian la voz de los hombres, hace 40 años
Imagínense, pues hace 40 años era imposible que una mujer tuviera una voz, ¿no? Entonces, no le permitieron nunca, nunca decir, ¿no? Sí, entonces tuvo que vivir toda su vida con la lengua dormida, ¿no? Con toda la historia atrapada aquí y que ni siquiera pudo contársela a sus hijos, ¿no? Ni siquiera pudo contársela a sus propios hijos, ¿no? Del horror y de la culpa que poseían. De tal manera que pues me decidí a escribir la historia esta. Aquí les muestro un poco esos días de investigación, esos días de trabajo, todas las notas, todas las fotos que fui compilando, que fui como tratando de entender, incluso modelos para poder comprender por qué pensaba yo de tal manera o por qué habían pasado las cosas de tal manera. Este, pues bueno, curiosamente eh, cuando estaba haciendo esta investigación, llegó un pajarito a mi estudio ahí y estuvo conmigo conviviendo. Esto apenas lo caí en cuenta ahora que estaba como pensando en la presentación. Vi estas imágenes justo cuando estaba haciendo el libro, se apareció este pájaro y no sé si ustedes han visto la portada, y tal se las voy a mostrar otra vez. Es un ave de la portada porque hay ahí una serie de analogías y de simbolismo con los pájaros y con una cuestión muy, muy, muy simbólica de una comunidad aborigen de Australia. Mi madre siempre quiso ir a Australia, nunca lo logró. Yo se lo prometí, le dije que se le iba a llevar. De ahí parte el libro, más o menos, de todos estos deseos que no se cumplen a veces, ¿no? Y bueno, mi madre confiaba en que íbamos a ir a Australia, no sucedió, pero hay una comunidad, la comunidad, o pues ya se ha convertido en otra cosa, porque también el lenguaje se modifica conforme hay menos hablantes, ¿no? Por eso hay que proteger mucho todos nuestros idiomas en todas las comunidades. Creo que eso es importante también en la literatura aquí en México. Creo que poco a poco yo me doy cuenta que sí hay más y más, cada vez hay más autores, no sé, que pueden hablar o publicar sus libros en su lengua. Creo que eso es fundamental. Pero bueno, me estoy desviando. Esta comunidad Yirbal pensaba que los pájaros eran los espíritus de las mujeres. Eh, Pensaban esto porque tenían una serie para clasificar el mundo, como nosotros tenemos dos formas, o las no sé cuántas, pero dos formas para entender el género, o tres, pues el neutro, ¿no? El femenino, el neutro y el masculino, ¿no? Pero ellos tenían cinco maneras de entender el mundo y entre ellas era pues el balín, que es para el agua, la sombra y tal, o sea, como ciertas, como una categoría, y otra por acá y otra por acá. Y había una categoría bien curiosa que la analiza Laikoff, también analizó Dixon, varios lingüistas eh, eh, en su momento, una categoría bien importante que se llamaba Balán, creo que es Balán, donde categorizaban el fuego, la mujer y otras cosas peligrosas. Y dije, esto es, ¿no? Mi madre es esto, ¿no? Justo su familia la ve así como una cosa peligrosa, como una cosa que hay que sacarle la vuelta, ¿no? Y en este análisis, el Girbal pensaba que los espíritus de las mujeres se convertían en pájaros para que pudieran atravesar el cielo, ¿no? Hay que atravesar el cielo y llegar hacia el sol. Y bueno, justo por esos días se aparece este pajarillo cuando estaba terminando la novela. Me pareció una coincidencia, quería platicárselas, ya estoy cerrando aquí. Y bueno, la novela va de eso, no quiero como spoilerles mucho, también quiero que haya preguntas si tienen. Mm, Pasó algo curioso. Mi padre y mi madre se casaron el 3 de marzo de 1981. Aquí les pongo el registro, bueno, el fragmento del registro civil.
Y mi padre falleció el 3 de marzo del año pasado. Entonces me pareció una serie de coincidencias así muy literarias, ¿no? No sé, que están escritas en otro orden, ¿no? Que tienen un orden espiritual, que no están como diseñadas para una razón como muy estricta, ¿no? Y nada, justo pues me puse a trabajar el libro de mi padre, donde analizo también la historia pues del Apache, que les digo que el Samay, que es el bisabuelo, este Apache que va a construir, digamos, toda mi forma de ver el mundo, toda esta forma de entenderlo. Y, y nada, es un libro muy raro, muy extraño, porque es una sola línea, no, es como si alguien estuviera hablando sin parar y le tuviéramos que hecho hacer un corte de 300 páginas. Justo porque creo que ni tanto el libro de mi madre ni este pueden estar terminados, ¿no? Siento que esa es la idea de este libro que estoy trabajando ahora, que es una especie de continuación del de mi madre, que siento que la memoria no puede tener un principio y un fin, ¿no? Y hay mucha gente que lo dice, que déjalos, ya déjalos en paz o como supéralo y tal. Yo, mira, que estoy bien, ¿no? Estoy bien, no pasa nada, pero siento que hay tantas casualidades y coincidencias como esta que termino pensando que hay algo más que decir, pues. Siempre va a haber algo más que decir y seguro que cuando yo muera algo más habrá que decir, ¿no? Quién sabe quién se atreva a hacerlo, ¿no? A ver si puedo convencer a mi hija de que siga escribiendo ese relato. Pero bueno, de eso va la historia de Ana María, la historia digamos, un poco de redención, de esta pérdida de la inocencia, ¿no? Que quedó, digamos, un poco opacada por la culpa, ¿no? Ella es Ana María, ella es mi madre, siempre tuvo esa mirada y esa naricita. Creo que mi trabajo acá no fue ni juzgar ni atender, ¿no? Las razones, digamos, que estuvieron detrás de esta decisión que tomó, ¿no? De irse de acá. Eh, Justo que podamos más o menos imaginarlas, ya sabes, si esto pasa todavía, si la violencia doméstica ocurre ahora, imagínala antes. Entonces, justo eso es la novela, como eh, tratar de reconstruir este pasado y el pasado que es el pasado de mi madre, que es al mismo tiempo el pasado que me reconstruye, ¿no? Uno, como dije al principio, entiende quién es justo cuando sabe quiénes son y quiénes fueron sus padres, ¿no? Y esta novela viene a hablar de eso. Y nada, pues, no sé, no quiero alargarme mucho tampoco, porque luego las presentaciones así son como pesadas, pero eso, es un libro sobre la historia, digamos, secreta de mi madre, ¿no? La historia que ella no pudo articular. De eso va Lengua Dormida. Pues gracias y no sé si tienen alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchísimas gracias, Franco. Eh, wow, es un, es una novela bastante íntima. eh, Nos permite entrar a tu historia y a la historia de tu madre y esto, ir siguiendo esos hilos hasta la raíz, ¿no? Eh, de verdad que yo te agradezco mucho, y seguramente muchos estamos agradecidos contigo por permitirnos entrar a esa historia, por abrirnos la puerta a esa historia. Em, y bueno, vamos a ver, este, si aquí en el público, pues tenemos algún comentario también. No, o se les durmió la lengua también. Les quedó la lengua Sí, dormida. sí, sí, sí. Me parecía muy interesante, como
pues nada, que en este espacio, estas imágenes que están ahí son de mi archivo. Por supuesto que tengo otras que no puedo compartir, ¿no? De días Claro. en los que mi madre está muy triste o está, pero quería compartirles un poco esto. Sí, Luisa Marripa nos pone algunos comentarios aquí en el chat. Dice, ¿cómo te desprendes de la melancolía, de los recuerdos vividos con tu madre y te clara al mismo tiempo esta historia que es verdaderamente bella? Una obra llena de nostalgia. Nos comparte aquí Luis. Oh, muchas gracias, Luis. Qué gran pregunta. Sí, fíjate que eso definitivamente es una tarea fundamental, ¿no? Creo que desde la escritura, pero también creo como desde la vida misma, ¿no? Como, este, hay una cosa que dice un autor que me gusta mucho, se llama Darian Leder, dice que uno por lo regular termina siendo arrastrado por sus muertos, ¿no? El dolor, la melancolía, como que tiene dos facetas o dos caras, ¿no? Una es la melancolía y la otra es la depresión, ¿no? Y bueno, las dos derivan de lo mismo, ¿no? Derivan de un duelo, ¿no? De un dolor, de una pérdida que a veces puede ser un romance terminado, ¿no? Pero el dolor de la pérdida humana, ¿no? De un ser querido, te conduce por dos caminos, ¿no? El de la depresión o el de la melancolía. Y justo la melancolía, esa palabra que mencionas es clave, ¿no? La melancolía te permite tomar el duelo y convertirlo en algo, ¿no? Convertirlo a lo mejor en de mi parte fue como hacer esta novela, ¿no? Tratar de aterrizar toda esta historia que no estaba articulada y convertirla en algo, ¿no? Justo ayer fui al mercado Sonora a vivir ahí como una experiencia, comprar un par de cositas un tipo me regaló una piedra, me dice, esto es para convertir lo positivo en lo negativo. Y decía, ay, ok, ¿no? Y más o menos, digo, no va por ahí, pero es como esa conversión, ¿no? De convertir todo este dolor dice Darian Líder que los artistas, yo no soy artista, pero hago un poco esto, pues, ¿no? Pero los artistas en general, en la pintura o en la escritura o en la música, tienden a tomarla, este olor y convertirlo en una pieza melancólica, pues, ¿no? Y depositar en él como este olor y para compartirlo, pues, ¿no? En cambio, quien no puede hacer esto, y esto eh, pues lo pasa mucha gente que no tiene como estas capacidades, digamos, expresivas. Y no me refiero solo al arte, sino poder compartirlo a tu ser querido, a tu amigo, como convertir ese dolor en palabras, ¿no? Convertirlo en una materia, digamos, que se puede transmitir, ¿no? Eh, Casi siempre ese sujeto termina convertido en un habitante del ataúd, ¿no? O sea, como que sí, se lo lleva el muerto, pues, ¿no? O sea, y creo que es fundamental esto, ¿no? Creo que el dolor tiene que ser convertido en algo más, ¿no? Como el de esta piedra, pues el dolor tiene que convertirse en otra cosa más que el dolor, porque si te quedas con eso nada más y te empiezas a enamorar, es muy seductor el dolor. El dolor es muy seductor y en cualquier momento si eres arrastrado por él y te conviertes en una persona que no sale de ese mundo. Entonces creo que en mi caso fue justo tomar esta melancolía y transformarla en la gran historia que yo como la platicaba a mis amigos. Y yo creo que esa es parte una especie de terapia, porque se la platicaba a mis amigos, les decía, es que mi madre pasó por esto y esto y esto, ¿a poco no? Deberías de escribirlo, decían mis amigos. Pero en ese momento era una historia como alucinante, ni siquiera mi cabeza decía, la voy a hacer libro, no. Era una historia alucinante. Y bueno, pues yo creo que por ahí, como creo que si practicas la escritura, la pintura, lo que sea, creo que todo eso te permite, ya lo dijeron muchos psicoanalistas, Freud sobre todo, ¿no? Que por ahí escapa el inconsciente por el arte. Pero bueno, por ahí yo creo. Y con la lectura, yo creo que también con la lectura sería acompañarte en ese caminar que nos
presentas en esta novela, ese proceso terapéutico, ¿no? De que estás sentado ya, que estoy seguro que pues servirá a muchos durante la lectura misma, ¿no? Algunos, pues, que quizás no necesariamente tenemos estas habilidades artísticas, pero pues a partir de la apreciación del arte que van creando otras y otros, en este caso, el libro, eh, Lengua Dormida. ¿Dónde lo podemos encontrar, Franco? ¿Dónde eh, dónde lo podríamos adquirir? El libro está todavía en librerías, en las del el Gandhi, el Sótano, en la misma editorial, también en la página de Sexto Piso, también se pueden comprar, te lo envían a casa. Eh, yo, él tuvo la fortuna de salir en esta editorial que es, digamos, nacional y se ha distribuido bastante bien, ¿no? Eh, Creo que la puedes comprar tanto en línea como en las tiendas físicas, deben de estar por ahí, pero sí, en cualquier sitio. Sí, los otros libros ya son más difíciles, ¿no? Unos porque ya se descontinuaron y otros porque están prohibidos, ¿no? Pero sí, en cualquier librería la hay. Muy bien, muchísimas gracias. Mira, por aquí tenemos otra pregunta de Joaquín en este caso. Dice, ¿cómo Ah, llegaste a ese título? ¿Por qué Lengua Dormida? sí, justo por la idea de que mi madre siempre tuvo como atorado a la historia, pues, ¿no? Como que siempre quiso contarla. Y pasó algo muy curioso, Joaquín, eh, antes de que muriera mi madre, como que ya presentía ella que iba a fallecer. No me lo dijo a mí directamente, pero se lo contó a mi cuñada. O sea, ella sabía que yo ya estaba escribiendo el libro, que estaba haciendo la investigación, pero por supuesto el pudor que tenía y tal, no me lo pudo decir directamente, ¿no? ¿Qué había pasado? ¿Por qué dejó a su familia? Pues no. Y la escena es brutal, que no quiero contárselas aquí, no a ese lugar, pero ahí está el libro además. Pero me parece que mi madre directamente me la contó, pues. O sea, como que le dijo a mi cuñada, que vivía ahí con ella, para que ella me la contara a mí después de que muriera, ¿no? O sea, fue como una especie de recipiente, mi cuñada, de la historia esa que iba a darle sentido a todo el libro. Sin eso yo no puedo hacer un libro sobre una mujer que desapareció y tal, sin saber por qué, ¿no? Entonces, al final, mi madre, como unos 2 meses antes, le dice a mi cuñada, fallece, y ya mi cuñada me dice, esto me dejó para ti. Y bueno, híjole, se me olvidó la pregunta. Yo no sé qué. El título, Ah, cómo sí, llegar claro. Ah, Sí, claro, sí, sí. sí. Y justo, mi madre siempre quiso contarla, siempre quiso, pero no se atrevía, ¿no? Entonces, por eso es lengua dormida, ¿no? Porque siempre tuvo la lengua adormecida, no pudo, no pudo contar nada, pues. Entonces, creo que ah, también, tampoco, yo creo también, por otro lado, que no habría podido ella tolerar, ¿no? No digo que me hubiera negado escribir ni nada, ni la publicación, pero ellas, enfrentarse a la historia debería haber sido catastrófico mentalmente, ¿no? Entonces, yo tampoco la habría publicado con ella, ¿no? Yo creo que esto, por eso les cuento, cuando mi cuñada me da como el centro de toda la novela, digo, esto sí es un libro, esto tiene que explicarse, esto tiene que contarse. Yo creo que mi madre sabía, ¿no? Entonces dijo, bueno, me voy de aquí, pero dejo este registro. ¿Sí? Pues muchísimas gracias, Franco. Nuevamente nos dejas con muchas ganas de leer el libro, de regresar al libro. Dice Joaquín, qué tremenda la forma de narrar. Em, las vivencias cotidianas entretejidas con las memorias gráficas, fotografías y registros para construir una memoria de tu madre, pero también tuya, y que al mismo tiempo la puedan compartir muchas personas, mujeres, que pudieron pasar por situaciones similares. Pues ahí está la Sí, frase sí, sí. de Joaquín. Pues muchísimas gracias, Franco. Yo me quedo pensando también en esta ave
que te visitó en nuestros pueblos. Hay mucha eh, mitología, mucha relación espiritual con las aves, también, ¿no? Decimos en los pueblos, seguramente en muchos pueblos indígenas coincidimos en esto de que los ancestros, nuestras abuelas, abuelos, nuestros ancestros, vienen a visitarnos a través de las aves, ¿no? En el caso del pueblo maya son los colibríes, pero pues seguramente en muchos otros pueblos, otras aves también. Y que también hay una eh, historia, una mitología en relación a que las aves recogen y siembran. Entonces, es decir, Ah, toman las semillas y las vuelven a sembrar para ir generando vida nuevamente, ¿no? Entonces, y esto que nos acabas de compartir me recuerda mucho a esa sabiduría de nuestros pueblos. Pues muchísimas gracias, Franco. Muchísimas gracias a quienes nos están acompañando a través del Facebook. Eh, eh, Esta transmisión. Pues les invitamos a que nos sigan eh, visitando. Vamos a estar presentando a otros compañeros, otras compañeras también. Tenemos también muy pronto la presentación de otro libro, de Francisco. Em, entonces, pues les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan muy buen día. bye, gracias, gracias a todos.